La mitad de los salarios formales ya está por debajo de la línea de pobreza, según datos del gobierno, con informes también del Instituto para Desarrollo Social, comparando la línea de pobreza informada hace unos meses con la del INDEC, con la última información de salarios en blanco. Es alto, Juli, el nivel de pobreza en la Argentina, lamentablemente. Datos y cifras que realmente preocupan, ¿no? Y que atraviesan todos los estratos, realmente que atraviesan, bueno, los diferentes rubros. Una problemática que realmente se repite y que aparentemente tendrían la misma raíz estos problemas, ¿no? Así es, estamos en comunicación directa con Nicolás Bertone, que es politólogo de la consultora Suban Córdoba y Asociados, para plantear un poco este panorama. Ellos han hecho un reporte hace muy poquito respecto al tema de la pobreza. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido Nicolás. Hola Ezequiel, hola Julieta, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo ha sido el estudio, la investigación que han realizado, Nicolás? Bueno, nosotros mensualmente realizamos un monitoreo sobre las principales variables de desempeño del gobierno y en este caso el estudio que se hizo entre el 17 y el 20 de noviembre nos arroja que por primera vez, luego desde marzo, que había sido un pico de aprobación de gestión del gobierno de Alberto Fernández y había tenido una caída sostenida todos estos meses, logra detener esa caída y se posiciona con una aprobación del 54% de los argentinos, ¿no? Entonces, en buena medida esto puede verse por distintas cuestiones que pueden hacer que ha retomado el gobierno la agenda pública de discusión, introduciendo diferentes temas, ¿no? Donde también le sienta más cómodo y no tener que estar por detrás de los temas que tanto desde la oposición o los medios están tratando de instalarle, que es esta puja, digamos, que siempre se da sobre qué es lo relevante. Y creo que la introducción de temas como el aborto, de temas como el aporte solidario, han sido temas que lo vuelven a dar una centralidad y a diversificar su público para retomar la iniciativa. Y sin duda que la noticia sobre la vacunación podría ser también otro de los puntos que está influyendo. Bien. Estrictamente en la pobreza, ¿cómo trabajaron y cómo trabajan habitualmente para hacer las mediciones y los trabajos que realizan en la consultora? Bueno, nosotros también en este estudio, que está disponible, lo pueden ver todos en subancórdoba.com, estamos analizando la gravedad con la cual la gente está analizando cada uno de los temas sociales y políticos. Y en este caso la pobreza sí es uno de los temas que más impacta y que la gente está valorizando como principal problema o de mayor gravedad a solucionar. Estamos ante sostenidas crecidas de los índices de pobreza. Y esto, luego cuando preguntamos cuáles son los principales temas que lo abocan a la persona en su vida cotidiana, pobreza no es el principal tema y sí lo es desempleo o inflación, que están muy correlacionados, pero que hacen a temas más circundantes. Sí, la pobreza como una visión de un problema social que se va agravando y que podría devenir en violencias o en mayores desagregados sociales o desagregación social, ¿no? Nicolás, ¿y a qué conclusiones llegaron? ¿Cuál es la raíz de estos eternos problemas que tenemos los argentinos? Pobreza, inflación, desempleo, inseguridad y violencia. Es como un cuadro, ¿no?, que se repite, una escena cotidiana, si se quiere, en las noticias, lo decimos y lo vemos a diario, ¿no? Bueno, a ver, nosotros siempre analizamos temas que tienen que ver con la opinión pública, ¿no? Y hay algunos temas de esto que tienen que ver con otras áreas técnicas como el desarrollo productivo, la matriz productiva de la Argentina, que pueden ser soluciones finales a darle a esto. Cierto es que nuestro país tiene una visión muchas veces más cortoplacista sobre lo que hay que tener que solucionar, y en eso los gobiernos corren por detrás de temas de agenda como si es la inflación, y una de esas no logran dar respuesta a temas más estructurales del país, de la generación de empleo, y estamos a veces ambivalentes en modelos económicos. Lo cierto es, y que es un gran problema que tiene que enfrentar el gobierno y que puede repercutirle electoralmente, es que en la opinión pública está teniendo valoraciones negativas respecto a las expectativas
perspectivas económicas, ¿no? Donde para el 36% de los argentinos en los próximos 12 meses vamos a estar en peor situación que la actual. Entonces, ¿en cuánto tiempo cambió, Nicolás, es... esa valoración negativa del gobierno actual? ¿Cómo la logra cambiar? ¿En cuánto tiempo cambió, llegó a ese porcentaje de valoración negativa? Tiene que ver con el momento de la pandemia también, me imagino, ¿no? Tiene que ver exactamente con la pandemia, como te decía, cuando se declara por primera vez la pandemia en marzo. Todos los indicadores de Alberto Fernández subieron, tanto su aprobación, su imagen y también las expectativas, porque en ese momento, ante el desconocimiento, había desarrollado una imagen de un líder que estaba dispuesto y que conocía hacia qué nos enfrentábamos, tomando estas medidas como cautelares con mucha cautela respecto a lo que venía. Y lo cierto es que el devenir de este hecho que nadie supo controlar en ningún lugar del mundo, y por eso se están dando rebrotes en Europa o en otros lugares del planeta, es que no había una receta. Y creo que en eso los gobiernos también hoy están migrando hacia otra mirada de esa responsabilidad y centralidad que habían tomado a dejar la responsabilidad en lo individual, ¿no? Y eso también es correrse del fuego respecto a quién es el culpable de la cuarentena o sus consecuencias. Esto puede tener distintas miradas. Creo que analizando desde la comunicación de crisis, el gobierno o el Estado no debería correrse de su responsabilidad de seguir controlando y haciendo pedagogía sobre las consecuencias que tiene. Pero lo cierto es que hoy tiene una valoración negativa. ¿En qué porcentaje, Nicolás? El gobierno de Alberto Fernández para el 42,8% desaprueba algo totalmente su gobierno. Es un porcentaje realmente muy alto, ¿no? Sí. Son altos, pero vamos a sacar otro estudio que estamos finalizando a principios de la semana que viene y sería un gusto también compartirlo respecto a ver si volvemos a poner a los argentinos en un ejercicio electoral y podemos ver que ambos bandos, para hablar en un bipartidismo, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos retienen arriba del 70% de sus votantes y en mayor medida todavía lo hace el Frente de Todos. Entonces se esperaría que pese a estos indicadores sí siga reteniendo esa identidad partidaria política para asegurar las cámaras en el año próximo. Nico, te hago una pregunta. Decimos, y ustedes lo dicen en el informe, todos hijos de la misma raíz, todas estas situaciones que ustedes leen ahí en el graph. ¿Esta raíz ha ido variando a lo largo de los periodos de gobiernos en los últimos 15, 20 años? ¿Es el mismo problema estructural histórico? ¿Ustedes ven alguna modificación ahí? Bueno, por eso digo que también una vez habría que verlo y hay distintas teorías. Uno puede estar más de acuerdo con las teorías que tienen que ver con que somos un país con una alta dependencia, entonces sobre las dificultades que tenemos para instrumentar algunas políticas y que dependemos muchas veces de esta ayuda como internacional respecto a que nuestras balanzas comerciales siempre son negativas y que nuestro problema es el dólar porque terminamos importando más de lo que deberíamos exportar. Entonces esa dependencia del mercado internacional es lo que nos va a tener siempre un poco atados a dar soluciones a esto. Entonces creo que había sido una solución del gobierno de Mauricio Macri lograr esa liquidez de dólares que estaban faltando y hoy en día pareciera, según este gobierno, haberse transformado en un problema que logró de alguna forma con la renegociación de la deuda darse aire para implementar un programa económico que le ha resultado exitoso en algún sentido al gobierno kirchnerista, que es estimular el consumo interno. Claro, respecto al consumo interno, y pensando en las economías productivas, gran parte del tema sería hacer economías autosustentables, porque pensaba en esto del Fondo Monetario de siempre depender de organismos internacionales para autofinanciarnos. Pero por ahí esto merece un cambio cultural, estructural, histórico, que lleva mucho más tiempo, pero en algún momento tenemos que empezar a transitarlo.
Sí, hay que ver si estamos dispuestos. Otra línea de autores dirá que si estamos dispuestos a pasar a ser competitivos, y esto es bajar los niveles de salarios que tenemos los argentinos, y en ese sentido repercutiría en el mercado interno también. Entonces, en este círculo que es la economía, habría que ver por qué lado uno puede ajustar o no las variables. Hoy en día, claramente, ajustar más a la población, donde ustedes bien introducían los índices de pobreza prácticamente el 50%, no hay margen. No hay margen para aún más ser competitivos de alguna forma bajando los salarios. Entonces hay que buscarlo por la vía tal vez de la inversión, y la propuesta es a través de la inversión pública. ¿Te sorprenden los datos? Si esa inversión pública no trae más inflación. Claro. ¿Te sorprenden los datos a los que llegaron, las conclusiones a las que arribaron después de este estudio que realizaron? ¿O era algo que se esperaba en este marco y con esta realidad? No, es algo que esperable, es algo también que se viene viendo en la evolución, y también condice con esta otra parte, digo, y voy adelantando, no sé si el resto del equipo estará de acuerdo, pero digo, ahí vamos a presentar respecto a cómo son las valoraciones de las políticas públicas llevadas por el gobierno. Y ahí son altas las valoraciones respecto, aunque nos parezca, y eso sí llamativo, altas las valoraciones sobre el ISPE, altas las valoraciones sobre los aportes, digamos, patronales que hizo el gobierno nacional en las empresas. Digamos, hay como una idea de que las políticas que está llevando el gobierno nacional en la opinión pública están siendo altamente valoradas, pese a que hubiera percepciones a que, bueno, luego de un gobierno como el de Mauricio Macri, donde salcó la centralidad del Estado en la ayuda y habría que empezar a hacer nosotros por nuestros propios medios, y la idea de la meritocracia, seguimos valorando altamente a un Estado activo y en estas situaciones de crisis. Me tomo lo que decía Juli respecto a que no hay margen. Estábamos leyendo, 49.912 es el sueldo para entrar en línea de pobreza de una familia de 4 miembros, y 20.710 pesos mensuales para una familia tipo en la indigencia. O sea, no hay márgenes, ¿no? No hay márgenes, indudablemente estamos muy, muy complicados. La última es saber sobre el universo que encuestaron, para saber después y tirarte los porcentajes que tuvieron de la encuesta. ¿Sobre qué universo, sobre qué cantidad de personas trabajaron? Bueno, trabajamos con las muestras que habitualmente se utilizan, de 1.200 casos nacionales representados, digamos, en todo el territorio, con los pesos que tienen los grandes conglomerados. Esto nos da un error de más o menos 2,8% respecto a los datos que estuve nombrando, ¿no? Digamos, la aprobación de Alberto Fernández podría ser bien 57 puntos o bien 51 puntos respecto a las estimaciones que estamos haciendo. Las percepciones nos dan, en la encuesta que ustedes realizan sobre este universo que vos me comentabas, desempleo 32,7%, inflación 13,9%, educación 11,3%, seguridad 10,4%, otros 31%, no contesta el 0,6%. Sí, bueno, estos son los datos de cuando uno le preguntamos cuál es el principal problema que te aqueja en tu vida diaria o te preocupa, y esos han sido los porcentajes, ¿no? Desempleo donde el mayor. Claramente duplica el desempleo, ¿no? Sí. Pese a algunas políticas de sostenimiento del empleo, como las que estábamos hablando, creo que por eso tiene que trabajar mucho sobre las expectativas y, bueno, de algunas formas reactivar el comercio o la economía interna para no seguir cayendo en esos niveles de pobreza, ¿no? Bien. Vamos a decir que toda esta información pueden acceder directamente a la página, si te parece, Nicolás, Suban Córdoba, así es. Ahí está. Contanos, Nicolás, la tenemos en pantalla. Muy bien, para que puedan acceder y poder, bueno, chequear estos pueden datos. Acceder. Sí. Otro dato importante, digo que eso no tiene que ver con lo social, pero sí con lo político y con los gastos del Estado que hemos analizado en este estudio, allí en la soplapa de informes, es el hecho de las PASO, ¿no? Que fue una discusión que se viene dando de si las PASO se deberían hacer o no, si es una encuesta cara o si es en realidad un proceso político que nadie lo utiliza, ¿no? Y ha sido alta la percepción sobre que se podrían eliminar. Habría que ver si esto es bueno para la salud institucional pese al costo económico que tienen, ¿no? Claro, vamos a comprometerte al aire, no se hace. Pero para reencontrarnos, Nicolás, y seguir hablando. En 15 a 20 días con el próximo estudio y seguir trabajando con estos temas que son realmente interesantes. Así es, muchas gracias por compartir será un tu gusto. trabajo. Julieta, Ezequiel,
Que tengan buenas tardes. Igualmente, Abrazo. buen fin de semana, Nicolás. Muchas gracias.